Que Dios le bendiga, hermano, en esta tarde. Voy a invitarlo así como está de pie. Vamos a la palabra de Dios en Romanos, el capítulo 11, el verso 22. Romanos capítulo 11, verso 22. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Si usted trae su Biblia ahí, puede cotejar esta versión o puede alcanzar a verlo en estas pantallas adaptadas que tenemos en este tiempo de construcción. Dice la palabra de Dios en Romanos, el capítulo 11, el verso 22. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Padre, te damos gracias esta tarde porque nos permites estar reunidos en tu casa, ser parte de este momento especial de adoración hacia ti, poder descansar de nuestras preocupaciones al entrar en tu presencia y descansar en la bondad de tu Santo Espíritu que se hace manifiesta en nuestras vidas. Hoy que te hemos alabado y exaltado a través de la alabanza y de la adoración, preparamos y disponemos nuestro corazón y nuestra mente para recibir el consejo de tu palabra. Habla nuestras vidas y ayúdanos, Dios, a poner en práctica lo aprendido en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede ocupar su lugar? Cuando llegamos al capítulo 11 de Romanos, Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma. Y Pablo, como judío, les habla a los judíos, pero se ha desarrollado una iglesia en Roma que está siendo fuertemente afectada por la cultura. El tiempo y los romanos tenían una manera de vivir muy diferente a los principios con los que el pueblo de Dios se había desarrollado y que a través de la historia habían crecido y habían avanzado. Y para hablar Pablo en relación al mensaje que quiere dar, utiliza una metáfora del olivo. No tenía un olivo, pero me encontré estas ramitas para explicar un poquito de la metáfora que utiliza Pablo en relación a lo que va a hablar. Y lo hace para ilustrar la relación entre Israel y los gentiles dentro del plan de salvación. Usted sabe que en el Antiguo Testamento Dios se presenta y escoge a su pueblo. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Pero desde el Antiguo Testamento nosotros vamos viendo cómo destellos de gracia van anunciando que la salvación no era exclusiva para el pueblo de Israel, sino para todo el que quisiera creer. En ese momento, por cuestiones culturales y por cuestiones de autoridad de Dios, Él se establece como el Dios de la nación de Israel. Así que mientras va avanzando el tiempo y después de la llegada de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión, entonces empieza la iglesia de Cristo a crecer. Y Pablo le escribe esta carta a los romanos y entiendo inspirado por el Espíritu Santo, porque él escribía una carta para que la iglesia en Roma siguiera creciendo sin darse cuenta del contenido y la verdad teológica que dejaría para nosotros como iglesia. Llega al capítulo 11 y empieza a hablar de esta metáfora, de esta ilustración entre la relación de Israel y los gentiles en el plan de salvación de Dios. Dice, algunas de las ramas naturales del olivo, porque eran del plan de Dios, era el propósito de Dios en el pueblo de Israel. Algunas de las ramas, dice la palabra, fueron arrancadas, fueron cortadas, porque no quisieron creer. Y como fueron cortadas, fueron desechadas de ese olivo. Y la ilustración que Pablo menciona, dice otras ramas, y luego menciona esta palabra, otras ramas silvestres, otros olivos silvestres que no eran del pueblo de Israel, fueron incrustados en el olivo especial, para que se nutrieran de la raíz. Personas que no pertenecían al pacto de Dios fueron añadidas al pacto. Y esta es la ilustración, la metáfora de la que Pablo habla para referir a la relación que había entre Israel y Dios y cómo hay espacio y cabida para nosotros, que no somos judíos, que somos mexicanos, que a algunos se nos nota más que el mismo nopal en la cara, ¿verdad? Pero somos mexicanos y sin ser judíos, sin ser de la nación santa escogida en aquel tiempo, la palabra dice, fuimos incrustados, fuimos añadidos para ser parte del propósito y del plan divino. Eso es lo que encontramos en el capítulo 11 del libro de Romanos, de la carta a los Romanos. Sobre el pasaje, quiero compartir olivos silvestres, porque este es el monte de los olivos.
Pero debemos entender lo que nosotros somos, esos olivos silvestres, olivos que fuimos injertados, olivos que no teníamos cabida, pero gracias al sacrificio de Cristo pudimos ser añadidos a ese olivo y pudimos encontrar salvación en Dios. Ahora, sobre esto, aunque pareciera que voy a hablar de nosotros, de lo que quiero hablar es de Dios, del carácter de Dios, de la personalidad de Dios que encontramos en las Escrituras al hablar de los olivos silvestres. ¿Cómo es que Dios permite que nosotros, siendo olivos silvestres, podamos ser incrustados, incluidos, añadidos al plan de Dios? Y lo habla en dos palabras interesantes que encontramos en este versículo 22 que leíamos. Dice Pablo, fíjate en que Dios es bondadoso y severo. Nosotros, olivos silvestres, podemos entender y ver, y haremos bien en entender lo que la palabra de Dios nos dice, que Él es bondadoso, pero también es severo. Y lo digo porque existen corrientes teológicas que tratan de separar la bondad de Dios de la severidad de Dios. Hay corrientes teológicas que una se inclina por decir que Dios es amor, que es puro amor, y que no importa lo que tú hagas, no te va a pasar nada. Dios no te puede castigar porque Él es amor. Así que tú puedes vivir la vida a tu manera, puedes hacer lo que tú quieras, sin importar cuánto te dañes a ti o cuánto dañes a los demás. Como Dios es tan amoroso, no va a haber nada que pueda afectarte porque Él te ama. Y se van a este extremo de decir, no importa lo que vivas, no importa lo que hagas, no importa cómo sea tu vida, Dios es amor y no va a permitir ningún mal y ninguna desgracia sobre ti. Y la otra corriente se va al extremo y dice, no, Dios es severo, Dios es estricto y todo lo que hagas será castigado. Cruelmente, arbitrariamente, brutalmente será castigado por Dios. Pero cuando voy a la palabra, me doy cuenta de que la Biblia habla de un Dios que es bondadoso, pero también es severo. De un Dios que no puede separar su amor de su ira. De un Dios que no puede separar su gracia de su juicio. De un Dios que no puede separar su bondad de su severidad. Y de eso es lo que quiero hablar, porque la palabra habla de un Dios que no separa su esencia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que Pablo le dice a la iglesia, fíjate. Esa es la palabra que utiliza en el verso 22. Iglesia, fíjate, y es una palabra que trasciende en el tiempo, trasciende las culturas, trasciende las generaciones, porque es el mismo Espíritu Santo hablando a nuestras vidas esta tarde de domingo, diciéndonos a cada uno de nosotros, Iglesia Monte de los Olivos, fíjate. Y en este fíjate es, mira, detente, observa, presta atención a lo que te voy a decir. Y lo que te voy a decir es, Dios es bondadoso en extremo, pero también es severo, también es estricto y también lo es en extremo. Ahora, nos encanta hablar de la bondad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nos encanta, disfrutamos todos los días de la bondad de Dios. Cantamos con agradecimiento y con gozo de la bondad de Dios. Y esta es la referencia bíblica y puedo decir histórica que tenemos a la luz de la palabra. Éxodo, el capítulo 34, el verso 6 en la traducción lenguaje actual dice que mientras pasaba Dios delante de Moisés, Dios dijo en voz alta, yo soy el Dios de Israel. Yo soy el Dios que ha decidido poner ese olivo y que sean ramas naturales de ese olivo, que no sean ramas silvestres. Yo soy el Dios del pueblo que he escogido, del pueblo sobre el cual me he propuesto como su Dios. Dice, yo soy el nombre con el que me di a conocer, Jehová, Yahvé. Yo soy, y fíjese lo que dice la referencia histórica y bíblica, yo soy un Dios tierno y bondadoso. Y creo que en la cultura batallamos en entender el perfil de Dios, porque si hablamos de alguien que es tierno y bondadoso, pensamos en un osito de peluche. Mira, un osito de peluche, qué tierno, qué bonito se ve. Pero estamos hablando de que ese mismo Dios que es tierno y bondadoso es el mismo Dios que es el león de la tribu de Judá, el rey de los ejércitos celestiales. Y aquí es donde nuestra mente lo complica y se batalla para entender cómo es que un Dios tierno y bondadoso, que no se enoja fácilmente y que su amor por su pueblo es grande, al mismo tiempo es severo.
Al mismo tiempo es estricto. Pero esta es la referencia. Disfrutamos la bondad de Dios porque Dios es bueno. Disfrutamos la bondad de Dios porque Dios es tierno y es bondadoso. Porque Dios es un Dios de amor que no se enoja fácilmente y que el amor por su pueblo es muy grande. Y me gusta la referencia de Pablo porque dice no solamente de las ramas originales, sino de los olivos silvestres que fueron injertados y que no eran pueblo, pero que ahora son pueblo. Ese amor no es exclusivo para Israel. Ese amor es exclusivo para todo aquel que quiera creer y pueda disfrutar de ese amor y de esa bondad. Dios es un Dios de amor, es un Dios tierno, es un Dios bondadoso. Y mire, hablar de la bondad de Dios es hablar de la generosidad de Dios. Y yo quiero preguntarle, ¿usted sabe lo que es ser generoso? ¿Alguien me puede decir qué es ser generoso? ¿O qué significa la generosidad? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es ser generoso? Ser desprendido y ayudar. ¿Alguien más? ¿Qué es ser generoso? Compartir, dar más. Creo que el concepto que tenemos de la generosidad, por lo general, es que generosidad es dar. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Generosidad es dar. Pero el principio que aparece en la Escritura sobre la generosidad, hablando de la bondad de Dios, trasciende un poquito más allá. Y se lo explico de la siguiente manera. Cuando los políticos están en campaña, los políticos son muy generosos, ¿cierto? Los políticos ofrecen, los políticos dan. Pero el asunto es que dan porque tienen un interés. Y la generosidad es justamente dar sin esperar un beneficio. Eso es ser generoso. Generoso no es dar si yo tengo motivos convenencieros cuando doy. Es decir, si yo te doy algo, pero te lo estoy dando porque estoy esperando que tú me regreses algo, entonces eso no es generosidad. Si es el cumpleaños de Lalo y yo le digo, mira, te compré este regalo, pero yo lo estoy haciendo con la intención de que en 2 semanas es mi cumpleaños. Yo lo estoy haciendo con la intención de darle, pero que él me dé algo igual o mejor de lo que yo le di. Eso no es generosidad. Cuando yo doy y estoy esperando algo a cambio, eso no es generosidad. Generosidad es dar para que las personas sean felices con lo que necesitan sin esperar yo nada a cambio. Y aquí es donde decimos qué tan generosos somos. Porque por lo general damos esperando recibir. Y me gusta hablar de la bondad de Dios porque la generosidad expresa el simple deseo de que otros tengan lo que necesitan para ser felices. Por eso creemos que Dios es generoso, porque Él nos da sin esperar nada de nosotros. Él nos bendice, su generosidad se muestra, su bondad se muestra en nuestras vidas sin esperar nada de nosotros. Y es el mismo Pablo, en esta misma carta, en este mismo capítulo, que nos da un principio muy elemental y dice Romanos capítulo 11, verso 35 y verso 36. ¿Y quién le ha entregado tanto a él, a Dios, para que él tenga que devolvérselo? ¿Qué tanto le has podido dar tú a Dios para que él tenga algo que regresarte a ti? Y luego dice el verso 36, pues todas las cosas provienen ¿de quién? De él. Todas las cosas provienen de Dios y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. No hay algo que le podamos dar a Dios. Así que entendemos que la generosidad es un atributo de Dios, porque Él siempre da sin esperar nada a cambio de nosotros. No hay algo que podamos darle que no sea de Él. No hay algo que podamos presentar que no sea de Él. Así que Él es generoso en gran manera. La generosidad de Dios puede entenderse entonces como la gracia. Esto que recibimos, esto que es regalado, esto que no merecíamos, pero que nos es otorgado por Dios. Y en cuanto a la gracia, los teólogos, los entendidos, los que saben, hablan de 2 tipos de gracia. La gracia común y la gracia especial. Y la diferencia entre gracia común y gracia especial es que la gracia común es de la que somos todos partícipes. Creyentes, no creyentes, judíos, no judíos, ramas silvestres o no silvestres, injertados o no injertados. La gracia común
es la gracia que se desprende para todos. La palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 5, el verso 45, en palabras de Jesús, Nueva Traducción Viviente. Jesús les dice: de esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Y mire el principio bíblico de la gracia común. Dice Jesús: pues Él, Dios, da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Y luego, por si existen preferencias o por esta variedad de gustos en relación al clima y a los días, también dice: y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. ¿A cuántos de los que están aquí les gustan los días soleados? Levante la mano. Los días de calor, levante la mano. Dios los bendiga. Ahorita los vamos a mandar allá al estacionamiento para que lo disfruten un ratito. ¿A cuántos les gustan los días lluviosos? Levante la mano. Somos mayoría, hermanos. Que Dios bendiga a los del sol, ¿verdad? Pero hablando de las preferencias, la gracia común dice: Dios hace salir el sol. Si te gusta el sol, vas a tener el sol, porque Él hace salir su sol. Pero si tú quieres disfrutar el sol y dices: pero ¿por qué a él, que es un pillo, que es un desgraciado? ¿Por qué a ella, que es tan mala? ¿Por qué Dios también envía el sol sobre ella? O si te gustan los días lluviosos y disfrutas el olor de la lluvia, dices: gracias Dios por mandarme este día nubladito, rico, a gusto. Pero ¿por qué se lo permites a ella también? ¿Por qué se lo permites a él también si él es malo, si ella es malvada? Porque Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Porque Dios hace que caiga la lluvia sobre los malos y sobre los buenos. Porque la gracia común es el favor de Dios, es la generosidad de Dios, es la bondad de Dios para todos. Independientemente si es olivo o no, si es natural o no, si es silvestre o no, la bondad de Dios es para todos en ciertas partes. Pero los teólogos también hablan de la gracia especial. Y la gracia especial es la bendición de la redención sobre nuestras vidas y el precioso regalo de la vida eterna. Y hay una diferencia abismal entre la gracia común, lo que vivimos, lo que disfrutamos día a día, y la gracia especial, que es el llamado a la vida eterna que hemos adquirido en Cristo Jesús. Dice la palabra en Efesios, el capítulo 2, el verso 8: Dios nos salvó por su gracia, o los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, porque es un regalo de Dios. Gracia común, el regalo y la bondad y la misericordia de Dios y la generosidad de Dios para con todos. Gracia especial, cuando yo pongo mi mirada en Cristo, creo en su sacrificio, en su obra redentora, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión y en su segunda venida por su iglesia. Cuando yo creo en esto, entonces recibo la gracia especial, porque he sido adquirido, he sido llamado nación santa, pueblo escogido por Dios. He sido llamado su hijo y tengo la potestad del cielo para reconocerme hijo de Dios. Y lo digo porque un escritor menciona: Dios es bueno con todos, en algunas maneras. El sol sale, la lluvia cae, y es bueno con todos en algunas maneras. Pero Dios es bueno con algunos en todas las maneras, porque tiene su gracia común, pero también su gracia especial. Y yo añado a esto que Dios quiere ser bueno con todos en todas las maneras, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una gracia común para todos, pero es una gracia especial que Dios quiere que todos compartan, que tú que estás aquí puedas experimentar y puedas vivir. El salmista lo expresaba así, Salmo 145: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré, dice el salmista. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza.
Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Verso 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Verso 9. Bueno es Jehová para con todos. Gracia común. Bueno es Dios para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. La gracia de Dios, la generosidad de Dios, la bondad de Dios es lo que sustenta nuestras vidas. La alegría, la comida, las posesiones, el sol, el descanso, la salud, la seguridad, lo que enriquece la vida. ¿Cuántos disfrutan después de una larga jornada de trabajo llegar a la casa y cuando se acuestan en la cama así que sienten, no sé cuántos disfrutan esa sensación? Es algo que nosotros disfrutamos, mi esposa y yo, cuando nos acostamos. Que llegue el momento de descanso, que llegue el momento de haber terminado las actividades y poder reposar. ¿Cuántos disfrutan de la comida? Levánteme la mano. ¿Cuántos son de los míos? Yo me gozo tanto cuando veo a mi hijo Maximiliano, porque él disfruta de verdad la comida. Y cuando usted tenga la oportunidad de verlo comer, préstele atención para que vea. Él cierra sus ojitos y disfruta, y hasta mueve los ojitos cuando está comiendo, porque son regalos, es gracia de Dios, es la bondad de Dios. El poder disfrutar y el poder saborear un buen platillo, el disfrutar del sol, de la salud, de lo que enriquece la vida. Mire, en 1997, una de las principales redes de pago y de servicios financieros lanzó una campaña publicitaria que fue todo un éxito y ha sido un éxito durante el tiempo, y probablemente algunos de ustedes la conozcan o la recuerden. Esta campaña publicitaria de redes de pago y de servicios financieros decía: hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe. ¿Alguien sabe qué existe? Mastercard. Desde 1997 está esta publicidad, y la seguimos recordando porque fue un éxito, y menciona esto: hay cosas que el dinero no puede comprar, y esto es gracia común, porque tengas o no tengas puedes disfrutar de ello. Y esta gracia común lo entendemos que es un regalo de Dios. Todo lo que recibimos sin pagar un solo peso viene de Dios, es un regalo divino. Dice Santiago, el capítulo 1, el verso 17: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Toda la gracia común que disfrutamos día a día viene de Dios. Es un regalo de Dios para nosotros. Pero también todo lo que podemos comprar con o sin Mastercard viene de Dios, porque Él es el que nos permite administrar lo que tenemos. Y si usted tiene Mastercard o no, Dios le permite administrar, y usted hoy viene y trae ropa porque Dios le dio para poder comprarla. Y eso viene de Dios. Toda dádiva, todo don perfecto, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende de Dios para nosotros. La bondad de Dios es un recordatorio a nuestras vidas, que por lo general son egoístas y aisladas. La bondad de Dios es un recordatorio a nuestra vida, como un olivo silvestre que hemos sido injertados al olivo especial para recibir no solo la gracia común, sino la gracia especial de Dios. Pero la bondad de Dios es un recordatorio de que Él es bueno y para siempre es su misericordia. De que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y no es un recordatorio nostálgico. No es un recuerdo de decir: ay, qué bonito es Dios, mira qué hermoso es Dios. Él hizo. Yo me acuerdo cuando Él obró. No es un recuerdo nostálgico, es un exhorto a la alabanza y al agradecimiento el día de hoy. Porque Dios es bueno hoy, y grande es su misericordia para conmigo hoy. Denle ese aplauso fuerte a nuestro Dios. El segundo libro de Crónicas narra cuando regresa el arca del pacto al templo.
Y en la narrativa dice en el capítulo 5, el verso 12, que los levitas, que eran músicos, Asaf, Gemán, Jedutún y todos sus hijos y hermanos, vestidos de mantos de lino fino, estaban en pie en el lado oriental del altar y tocaban címbalos, liras y arpas. Había alabanza en esta transición, en esta trayectoria de llevar el arca del pacto, la representación de la presencia de Dios. Había alabanza, había fiesta, había palabras de exaltación a Dios, había vestiduras que representaban esta responsabilidad delante de Dios. Dice, y a ellos, cuando estaban cantando, cuando estaban adorando, se les unieron 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Era toda una orquesta, era toda una música, era toda una sinfonía ahí. Había liras, había címbalos, había arpas, había trompetas. Verso 13 dice, y los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor. Y al son de las trompetas, de címbalos y otros instrumentos, elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Imagínense, todos cantando y van avanzando, y los sacerdotes dicen, oye, yo también quiero cantar con ellos. Y se unen 120 y traen trompetas y traen guitarras y traen tambores y empiezan a levantar su voz y empiezan a adorar a Dios y empiezan a subir el ritmo y se van uniendo, y lo que declaran no es una otra cosa sino la bondad, la misericordia y la generosidad de Dios. Y ellos dicen cantando y gritando, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Mire lo sorprendente de la narrativa. Dice la escritura que en ese momento, cuando todos se unieron, cuando empezaron a declarar la bondad de Dios, la palabra de Dios dice que en ese momento una densa nube llenó el templo del Señor, y los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, que era la representación de la presencia, de la chequina, de la gloria de Dios. Ellos pensaban que el arca era la presencia de Dios, pero el arca solamente representaba el poder de Dios. Cuando ellos empiezan a alabar, cuando ellos empiezan a recordar la bondad de Dios, cuando ellos empiezan a exaltar la bondad de Dios, cuando todos se unen y a una voz hablan de la bondad y la misericordia de Dios, la palabra dice que la presencia de Dios llenó ese lugar. Y la nube era tan densa que los sacerdotes, que las personas que estaban allí ya no pudieron seguir con la celebración, con el culto, a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. Déjame decirlo así: el recordar, el mencionar, el proclamar la bondad de Dios provoca un mayor peso de gloria en nuestras vidas. El recordar que Dios es bueno, pero no como un recuerdo nostálgico, sino como un llamado y un exhorto a la alabanza, es un mayor peso de gloria sobre mi vida. Porque estoy aquí, porque Él es bueno. Porque estoy aquí, porque grande es su misericordia. ¿Qué le parece si, como en aquella narrativa de Crónicas, nos ponemos de pie esta tarde y nos unimos al coro como iglesia, y a manera de exhorto en nuestras vidas, que hoy podamos recordar la bondad de Dios? Mire, somos muy buenos para hablar de lo que nos falta. Somos muy buenos para quejarnos de lo que no tenemos. Y cuando lo hacemos así, descuidamos y olvidamos lo que la bondad de Dios ha hecho en nuestras vidas. Y ciertamente hay necesidades en nosotros. Ciertamente puede haber carencias de ciertas cosas en nosotros. Pero yo quiero motivarle a hacer un ejercicio. Cada vez que usted se sienta triste, desesperado, incluso molesto, porque algo le falta, yo quiero que ahí en ese instante numere 5 cosas que Dios le ha dado. Dios, yo quería tener esto, pero tú no me lo has dado. Y ahí mismo, pero tengo vida, pero tengo casa, pero tengo mi familia, pero tengo un trabajo, pero tengo la salvación que viene del cielo sobre mi vida. Y en ese instante, en lugar de quedarse en la queja, en lugar de quedarse en lo que no tiene, usted empieza a recordar la bondad de Dios.
usted empieza a recordar la generosidad de Dios. Y cuando nosotros proclamamos la bondad de Dios, cuando nosotros alabamos la bondad de Dios, hay un mayor peso de gloria sobre nuestras vidas y el Señor empieza a hacer maravillas en nosotros. Hay un olivo especial del que no pertenecíamos y el que no teníamos derecho a estar. Pero la Biblia dice que gracias al sacrificio de Cristo, olivos silvestres pudimos ser injertados. Y ahora todo el favor, toda la bendición, toda la bondad de Dios es sobre nuestras vidas. Así que quiero invitarlo, motivarlo, desafiarlo, inquietarlo a que esta tarde de domingo no se vaya de este lugar sin proclamar la bondad de Dios, sin elevar su voz para agradecer la bondad de Dios. Y vamos a cantar juntos, todos como iglesia, sobre la bondad de Dios. Levante sus manos al cielo. Adore a Dios. Adore a Dios. Gracias, Jesús. Ayúdanos, Señor, en donde quiera que estemos, a recordar tu bondad sobre nuestras vidas, tu generosidad sobre nosotros, a no menospreciar tu bondad sobre nosotros. Que tú sigues mostrando tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso a nuestro Dios. En el contexto del pasaje, Pablo le escribe a los romanos y lo ilustra con un olivo especial, olivos naturales, olivos silvestres, y habla de la bondad de Dios, de la generosidad de Dios, pero también habla de su severidad. Si usted quiere saber qué es lo que la Biblia habla sobre la severidad de Dios, lo espero el próximo domingo a la misma hora y en el mismo canal para seguir estudiando la palabra. Dios los bendiga, hermanos.